Fachada de la Basílica Superior. La Basílica Superior presenta una fachada simple de cabaña. La parte alta está decorada con un grandioso rosetón central que a los lados tiene los símbolos de los evangelistas en relieve. La parte baja está enriquecida por el majestuoso portal, única referencia externa de la arquitectura gótica. En el lado izquierdo de la fachada se apoyó en el siglo XVII la logia de las bendiciones, desde la cual en época pasada se mostraba el velo santo de la Virgen. En el mismo lado, en la zona absidal, poco después de la construcción de la iglesia superior, fue levantado el campanario románico de 60 metros de altura y con un juego de cornisas y arcos pensiles que dividen su recorrido hacia el alto. Nave de la Basílica Superior. La policromía y las esbeltas formas góticas de la nave interna contrastan con la relativa simplicidad románica de la arquitectura externa de la Basílica Superior. La nave está dividida en 4 arcadas con transepto y ábside poligonal y presenta una cubierta con bóvedas de crucería. Un estrecho balcón corrido se extiende en torno a las paredes. La iglesia superior está iluminada por grandes ventanales góticos que se disponen a lo largo de toda la parte alta de la nave y del ábside, a lo cual se une la luz que entra por el rosetón de la fachada. Altar mayor y coro. En el centro del ábside se encuentra el marmóreo altar mayor. Originario del siglo XIII, fue restaurado en 1942. Su destinación original era la capilla papal. El coro, compuesto por 102 sillas, es obra de Domenico de San Severino y sus ayudantes entre 1491 y 1501. La Basílica Superior conserva una de las colecciones de vidrieras medievales más completas de Italia. Las de la zona absidal, datadas en 1253, se atribuyen a artistas de Alemania y representan 9 escenas con analogías entre la vida de Jesús y acontecimientos del Antiguo Testamento. Las del transepto y la nave son en parte obras de franceses y en parte de un taller nacido en el ámbito de la oficina del maestro de San Francisco, y se pueden datar en la segunda mitad del siglo XIII. Se representan escenas de la vida de San Francisco, San Antonio de Padua, la Virgen y otros santos. Frescos. Cuando estaban terminando los trabajos de la construcción de la iglesia superior, se iniciaron también las decoraciones al fresco. En ambas basílicas, esta decoración corresponde a una serie de programas, destruidos en parte en algún caso, que fueron pensados dentro de un plan integral que tiene la finalidad de exaltar la figura de San Francisco. Cronológicamente, los frescos parten desde el presbiterio, en el cual se representan historias de María, al centro historias del Apocalipsis y de los apóstoles en los brazos. Las figuras por las cuales Francisco sentía máxima veneración están ampliamente representadas: el Cristo crucificado, la Virgen María, los apóstoles, sobre todo Pedro y Pablo, y los ángeles, en particular el arcángel Miguel. El ciclo pictórico comenzó entre 1267 y 1270, cuando, según las fuentes, un maestro de escuela gótica y un maestro de escuela romana estaban trabajando en la pared derecha del transepto en las escenas de la vida de los apóstoles Pedro y Pablo. La decoración continuó en las paredes con ventanales desde 1270 al 1280, gracias a la obra de un maestro romano. A lo largo de las paredes de la nave se articulan en la parte superior las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento y en la inferior las historias de la vida de San Francisco. La obra, en la que se comprometieron los mayores artistas de la Italia central como Cimabue y Giotto, se realizó en el arco de los últimos 20 años del siglo XIII.
La Basílica Inferior. Debido a la pendiente de la colina, la entrada fue trasladada al lado izquierdo de la nave. El ingreso tiene lugar a través de un elegante portal gótico de la segunda mitad del siglo XIII, sobrepasado por un rosetón definido por el historiador Adolfo Venturi como el rosetón más bello del mundo, y precedido por un atrio renacentista obra del escultor Francisco di Bartolomeo de Pietrasanta. Está compuesto por un arco sustentado por dos columnas con ático decorado por un friso con dos festones. Los mosaicos y mayólicas coloreadas de la parte superior del siglo XIII se encuentran hoy casi desaparecidos. El portal, concluido antes de 1271, tiene dos puertas de madera realizadas por artistas de Umbría del siglo XVI. El interior de la basílica inferior tiene planta con forma de tau, símbolo franciscano. A finales del siglo XIII se modificó la estructura románica inicial, una única nave con 4 arcadas, y se añadieron capillas a lo largo de las paredes laterales y del atrio de entrada. La introducción de las capillas obligó al cierre de las ventanas a lo largo de la nave, creando una sugestiva penumbra que induce al recogimiento, e implicó también que se perdieran algunos fragmentos del ciclo pictórico original que representa las historias de la Pasión de Cristo. Altar mayor de la Basílica Inferior. Se entra por el brazo transversal decorado con pinturas de Sermei, Giorgetti y Martelli, artistas de Umbría del siglo XVII y que también trabajaron en la bóveda del presbiterio. Esta parte de la Basílica Inferior está hoy destinada al culto eucarístico y a las celebraciones ordinarias de la misa. Recorriendo la nave se llega al presbiterio que tiene en el centro el solemne altar papal de estilo gótico, situado justo en correspondencia con la tumba de Francisco. La decoración fue encomendada a grandes firmas de la pintura italiana: Cimabue, Giotto y su taller, Simone Martini y el senés Pietro Lorenzetti, que la llevará a término en la segunda década del siglo XIV con la Cena de la Pasión de Cristo. En lo alto, al centro del presbiterio, en el cruce entre la nave y el transepto, están representadas la apoteosis de San Francisco de Asís y la alegoría de los 3 votos: obediencia, pobreza y castidad, 1315 y 1320, obra de un pintor muy cercano a Giotto llamado Maestro delle Vele. Las paredes del presbiterio están recubiertas por una rica decoración pictórica, ciclo que se inicia con las historias de la infancia de la Pasión de Cristo para acabar con la glorificación del santo. Ambas obras de Giotto tienen particular interés en la pared izquierda la crucifixión, atribuida directamente a Giotto, y en la derecha el fresco de Cimabue, Virgen en Majestad con Niño, 4 ángeles y San Francisco. Cripta de San Francisco. El 25 de mayo de 1230 se habían transferido los restos mortales de Francisco desde la iglesia de San Jorge, futura iglesia de Santa Clara, a la basílica construida en su honor. Enterrado bajo el altar mayor en un lugar inaccesible, durante siglos se perdió la memoria del punto exacto donde se encontraba su cuerpo. Tras el descubrimiento, con autorización de Pío VII, de la tumba del santo en diciembre de 1818, se excavó la cripta, que fue realizada en estilo neoclásico bajo la dirección del arquitecto romano Pasquale Beggi. El estilo contrastaba demasiado con el resto de la basílica, por lo que entre 1925 y 1932 la cripta fue radicalmente modificada mediante un proyecto del arquitecto Ugo Tarchi según el estilo neorrománico.